Vamos a hablar de los eximentes de responsabilidad civil extracontractual del Estado. Primero está la culpa exclusiva de la víctima. Cuando se hace referencia a este eximente, es pertinente traer a colación el significado de la palabra exclusiva, la cual, de acuerdo a la RAE, Real Academia de la Lengua, significa único, solo, excluyendo a cualquier otro. Así las cosas, se entendería que el Estado no tendría responsabilidad siempre y cuando exista una actuación única de la víctima, lo que daría a entender que no debe existir interferencia de otros factores para que ésta se configure. Al respecto, el Honorable Consejo de Estado siempre ha precisado que, al igual de las otras eximentes de responsabilidad existentes, tres son los elementos que se determinan para que se configure la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad estatal. Está primero la irresistibilidad. Segundo, su imprevisibilidad. Y tercero, su exterioridad respecto del demandado. Sobre este particular, seamos claros que la sección tercera del Consejo de Estado precisó que, en cuanto tiene que ver con la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o llevarlo a cabo. En otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña. Pongan cuidado, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo. Óigalo bien, pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llevar y evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque ésta sea en sí mismo irresistible. Por ejemplo, el caso de un terremoto o de un huracán. Alguno de estos cuyos efectos nocivos en ciertos supuestos o bajo determinada condición pudieran ser evitados. Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano. Basta con la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez del caso concreto. Obvio, estos son temas que tienen que ver exclusivamente con todos los eximentes de responsabilidad en cuanto a que pueden ser previsibles. En esos términos, pues la imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta siempre todas las circunstancias. Basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable, teniendo en cuenta las condiciones de la vida. En lo referente a la imprescindibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia, toda vez que el lenguaje usual de dichas actitudes significa es ver siempre con anticipación, ¿bien? Entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño solo podría evitar e invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual. La gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado
o a que éste deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración, o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado siempre con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto. Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de lo imprevisto de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal como lo expresan también en el Real Academia de la Lengua Española, como en el artículo 64 del Código Civil y la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual imprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional y de rara ocurrencia. Efectivamente, con base en lo anterior, pues el Consejo de Estado determinó que cada caso debe analizarse en concreto para mirar si el proceder activo u omisivo de la víctima tuvo o no injerencia y en qué medida en la producción del daño. ¿Listo? De ahí que siempre se pueda concluir que el hecho de que la víctima tenga pleno efecto liberador de la responsabilidad estatal, porque su conducta desplegada sea tanto causa del daño como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, ya que en el evento en que dicha conducta solo participe de la acusación del daño, de la causación del daño, sin ser la causa sine qua non, estaríamos frente a una concausa, que lo que establece es una concurrencia tanto del demandado como de la víctima, lo cual no exime de responsabilidad, aunque sí disminuye la proporción en que habrá de valorarse la indemnización a cargo del demandado. Por eso es importante aclarar que el Consejo de Estado siempre ha considerado que en los regímenes de responsabilidad objetiva no se requiere para configurar la culpa exclusiva de la víctima que el presunto responsable acredite que la conducta de aquella fue imprevisible o irresistible, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo. Por eso es importante leer la jurisprudencia del Consejo de Estado en lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado y todos los regímenes que lo atañen. Siempre será el juez quien en cada caso concreto valorará el curso o cursos causales existentes para determinar la imputación fáctica del daño antijurídico, lo que permitirá establecer si operó una causa única o si existió una concausa, situación esta en la que habrá que fijar proporcionalmente, según el grado de participación de cada sujeto, el monto del perjuicio padecido. Ahora, entrando en materia penal, en lo que tiene que ver con la culpa exclusiva de la víctima en situaciones de privación injusta de la libertad, el Consejo de Estado dispuso en un caso en donde se buscaba la reparación directa de un ciudadano, el cual había sido absuelto de la acusación de extorsión agravada, que en los procesos penales y en asuntos de este tipo se entiende configurada la culpa de la víctima cuando se establece que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o incurrió en las conductas ilícitas que dieron lugar a la respectiva actuación y de manera consecuente justificaban la imposición de una medida restrictiva de la libertad. El Consejo de Estado ha fallado reiteradamente en ese sentido y obviamente pues eso genera ya pues una línea jurisprudencial en donde pues la víctima en temas penales, si es de mala fe que actúa en el proceso o de verdad se demuestra que incurrió en las conductas ilícitas y pues es exonerado por causas exógenas, pues el Estado no entraría a indemnizar. Esa era una postura del Consejo de Estado. En conclusión, podemos determinar que son causales eximentes de responsabilidad
la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima. Los elementos son la irresistibilidad, la impresibilidad y la exterioridad respecto al demandado. Debe tenerse en cuenta si el proceder por acción u omisión de la víctima tuvo o no injerencia y en qué medida en la producción del daño. Esta debe ser la causa efectiva o determinante del daño. Al respecto, es necesario recordar que quien ejerce la actividad peligrosa o es propietario de la cosa con la que ésta se desarrolla, se presume guardián de la misma y participa en la creación del riesgo que la misma actividad implica. Por lo tanto, tiene la obligación de adoptar las medidas adecuadas, necesarias y pertinentes para evitar, mitigar o eliminar la fuente de riesgo que puede producir los daños.